Hola, buenos días a todos. Bienvenidos y gracias por venir. Yo soy José García de Danisoft. Simplemente, bueno, quiero daros la bienvenida y comentaros rápidamente las promociones que tenemos que están activas hasta el lunes. Y a continuación, en muy poquitos minutos, muy poquitos, os voy a dejar con Jorge para entrar en... Bueno, Jorge ha estado preparando unos cuantos webinars que vamos a ir dando de aquí a fin de año, webinars técnicos con temas de Delphi bastante interesantes. El de hoy es el que tiene que ver con expresiones regulares, que es un tema muy útil, pero que nos va a explicar mucho mejor que yo, así que no os voy a entretener con eso. Simplemente comentaros que ahora mismo todo RAD Studio, Delphi, C++, e Interbase, por supuesto, están en promoción. Si entráis en la página web en Danisoft, veréis en la promoción, bueno, pues algunos de los webinars que ya ha hecho Jorge, ¿de acuerdo? Un poco enseñando el producto, el tema de modernización de aplicaciones, etcétera. Y bueno, hay un descuento muy potente de un 35% en la compra de productos, tanto nueva licencia como actualización, de cualquiera de los productos de embarcadero, ya sea Delphi, RADstudio, C++ Builder o Interbase. De todas maneras, nosotros en Danisoft, de aquí, para los que estáis asistiendo al webinar, de aquí al lunes, que es cuando se mantiene la oferta, si decís que habéis participado del webinar, tenéis un 5% adicional, o sea, tendréis un 40% de descuento. Estamos con estos descuentos muy agresivos, pues para facilitar un poco las cosas a los clientes y poder facilitar el tema de la compra de producto. Y además también comentaros que, bueno, que hay una campaña antipiratería muy potente y muy agresiva por parte de Embarcadero, ¿vale? No la llevamos nosotros, obviamente, la lleva directamente ellos, que son los que tienen esa capacidad. Y bueno, pues están detrás de los cracks que hay por el mercado y bueno, y están persiguiéndolos con temas legales, etcétera, de forma bastante exhaustiva. Entonces, bueno, aprovechar que es un momento muy bueno, un 40% de descuento, es un descuento muy potente. De aquí al lunes podéis hacer los pedidos. Además, bueno, hay más descuentos, etcétera, pero tenéis el valor añadido. Jorge, en breve, hará el curso de desarrollo web con Datasnap y Angular, y los clientes que hayan hecho la compra o la actualización dentro de este trimestre, como todos los trimestres, tendrán acceso gratuito al curso, ¿vale? También tenéis disponibles, o dentro de la promoción, hay libros, los libros que hemos hecho de Francisco Charte, que son libros realmente que a mí me parecen muy buenos. El de programación de base de datos con Delphi es un libro excelente. También está la guía de Delphi de Marco Cantú, etcétera, que, a los cuales podéis acceder en esta promoción de Navidad. Y luego hay tarjetas de regalo de 50 euros para la edición profesional y de 100 para Enterprise Architect, de tarjetas de regalo del Corte Inglés. Bueno, por supuesto, en la web vais a encontrar también información del producto, y ya sabéis que en nuestro canal de YouTube tenéis
un número importante de vídeos con temas técnicos y con los webinars que hacemos, etcétera, y donde podéis tener una información bastante importante sobre el producto. Si tenéis cualquier consulta, por supuesto, os podéis poner en contacto con nuestro departamento comercial. Siempre son los comerciales los que mejor os van a ayudar a definir cuál es la licencia que os va a hacer falta, cuál es la licencia que os viene mejor, qué edición es la que requerís, si es la Professional, si es la Enterprise, explicaros en detalle cómo funciona la oferta, bueno, que es muy sencillo, no es una oferta sin trampas, vaya, es una oferta directa. Y os van a dar el mejor precio siempre en cada momento. Entonces, nada, para cualquier consulta tenéis el departamento comercial, nos tenéis disponibles para intentar ayudaros en lo que necesitéis. Aprovechar de aquí al lunes es un muy buen momento para aprovechar esta mezcla de Black Friday más promoción navideña que llega, pues eso, para los asistentes al webinar hasta el 40%. Y sin mucho más, ahí Emilio os va dejando en el panel de preguntas y respuestas algunos enlaces a la información, ¿vale? A la promoción y a la información del producto. Y sin mucho más, os voy a dejar con Jorge para que entremos en este tema tan interesante y tan útil como es el de las expresiones regulares con Delphi. Ok, gracias, José. A ti, Jorge. A ver, voy a compartir yo. Es esta. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Muy bien, bueno, pues como ya hemos anunciado, la idea de hoy es hacer una introducción al mundo de las regular expressions con Delphi, que como ponemos en la publicidad o en el anuncio del webinar, son una herramienta muy potente, las regular expressions, para manipular y transformar cadenas de texto o procesar textos en general. Y esto es una librería que Delphi incluye, pues hace bastantes versiones, pero es poco conocida en general, o nos parece que es poco conocida, y de ahí que, bueno, que se nos haya ocurrido pues difundirla un poco. Ya veréis que el uso desde Delphi en realidad es muy sencillo, usarlo, está bastante simplificado. Y aparte no hay muchos conceptos a nivel técnico. Lo que sí hay son los conceptos de qué son las regular expressions y comprender su filosofía. Entonces, lo que vamos a ver es, digamos, un pequeño tutorial de introducción a qué son, cómo se usan y para qué pueden servir y qué conceptos lo componen, ¿no? Esto de las regular expressions. Y lo que estáis viendo aquí es el README del proyecto, en formato PDF, está también en formato Markdown. Y entonces aquí también os dejo, para los que después de la charla queráis profundizar o ampliar conocimientos, una serie de enlaces a información, y luego los comentaré brevemente. Y sin más, pues vamos al lío, ¿vale? Lo que tenemos aquí es un pequeño proyecto que nos, bueno, sirve a la vez, digamos, de guía. La idea es que aquí vamos a mostrar un texto de entrada y aquí una cierta regular expressions. Vamos a pedirle que evalúe la regular expression. La regular expression lo que hace es buscar determinados patrones que son estas regular expressions dentro del texto de entrada. Y aquí abajo vamos a mostrar la información que está recabando Delphi, ¿vale? Entonces, bueno, el código de ejemplo es la propia guía. Hay un fichero ini que tiene los ejemplos con las regular expressions que va a ir leyendo. Ahora lo veréis en marcha. Y el uso de la regular expression en sí, desde Delphi, vais a ver que es muy sencillo. Por ejemplo, yo aquí dentro lo utilizo, ¿vale? Tiene ya
Es esta clase que hay aquí. Bueno, a ver si quiere navegar. Aquí está, ¿vale? Ups. Aquí, ¿vale? Es este récord, es un récord con métodos, con lo cual no hay que hacer ni creates ni nada. En el momento que se invoca con estos métodos de clase, pues digamos ya para un uso concreto, ¿vale? Buscar una concordancia o decirme simplemente si concuerda el patrón de entrada, o sea, el texto de entrada con el patrón que le pongo, ¿vale? O, por ejemplo, otra cosa típica es, dado el patrón, pues con ese patrón hacer un find and replace, ¿no? Digamos. Vale, entonces ya está. El API es este, como veis, es muy sencillo porque en realidad muchos son pequeñas variantes sobre la misma idea. La idea de las regular expressions, la esencia es esta, estableceremos un cierto patrón de búsqueda que lo especificamos como una cadena de texto también, ahora lo veréis en los ejemplos. Le damos un texto de entrada y nos dice o nos va a reconocer si el texto de entrada cumple con ese patrón que hemos especificado en la otra cadena de entrada. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica y sobre eso pues hay pequeñas variantes para preguntar si simplemente concuerda, para que me dé todas las búsquedas o para que me extraiga una serie de información. ¿Vale? El uso en Delphi en sí es muy sencillo, ya lo estáis viendo, y la dificultad, digamos, de las regular expressions está en entender esas reglas de construcción de las regular expressions y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿vale? El corazón del asunto es este, ¿no? Cuando le damos aquí, esto va aquí aquí está el evento y aquí está la chicha, ¿vale? Lo que hace es esto, es crear una regular expression, decirle que me busque todas las concordancias de esa regular expression en el texto de entrada, ¿vale? Se puede hacer de varias maneras, pero esta es una, ¿no? Creo la regular expression ya concreta, ¿eh? Antes he dicho que no hacía falta crearla y es verdad que no hace falta, pero también se puede, como estáis viendo, inicializar con el registro el récord con un cierto patrón ya y aplicarlo a múltiples textos, por ejemplo, ¿vale? O sea, la idea es esta concordancia, pero bueno, al uso práctico pues hay pequeñas variantes en función un poco de lo que quieras hacer. En el otro lado hemos visto un replace directo, ahora estamos viendo una en la que inicializo la regular expression con un patrón y lo aplico a un texto de entrada. Podría entonces reutilizar el mismo patrón para aplicarlo a diferentes textos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace esto? Pues me devuelve el número de concordancias que ha encontrado dentro del patrón, dentro del texto de entrada, y me vuelca la información o el detalle que tiene la regular expression, que básicamente es cada concordancia, o sea, cada ocurrencia del patrón puede estar a su vez descompuesta en grupos, ¿eh? Y simplemente eso es lo que está volcando. Entonces, para usar la regular expression en Delphi no hace falta más, digamos, o muy poco más, alguna otra cosita, pero por ejemplo, que pueda haber nombres de grupos y alguna tontería así, pero la esencia es esto que estáis viendo. Tener un patrón de entrada, aplicarlo a un texto, obtener las concordancias y ver si se ha encontrado el texto o no y a la vez puedes extraer partes del patrón de búsqueda, ¿vale? Con lo cual el uso es súper sencillo, no tiene más esta librería. La dificultad, como decíamos, está en entender los conceptos de la regular expressions, ¿vale? Entonces, el resto del tutorial, pues, se va a centrar en esto, ¿eh? Es decir, es en explicar esos conceptos mediante este pequeño programa que a la vez que nos ilustra cómo usar las regular expressions, pues nos va a servir como de tutorial interactivo, ¿vale? Bueno, aquí hay un índice, pero esto va pasando paso a paso también, por aquí. ¿Vale? Entonces, como decíamos, la primera idea es, aquí tengo un texto de entrada, ¿vale? Y aquí mi regular expressions. Dices, hombre, pues si es una cadena normal. Sí, bueno, porque es un caso particular de regular expression, buscar un texto tal cual, ¿vale? Sería la idea. Lo que tenemos que tener en mente para entender las regular expressions es que las regular expressions proceden carácter a carácter. O sea, él está buscando la secuencia THE.
esto es lo que está haciendo aquí. Por eso el título es buscar una secuencia, ¿de acuerdo? O sea, la regular expression está compuesta de, digamos, caracteres o patrones de carácter que busco, ¿eh? Porque no tiene por qué ser un carácter concreto, puede ser un patrón, luego iremos viendo ejemplos. Entonces, el caso más sencillo sería buscar la secuencia, en este caso la palabra the en inglés, ¿no? Que es la secuencia THE. Si yo le digo que evalúe esta regular expression sobre ese texto de entrada, pues efectivamente hay una concordancia, o sea, lo ha encontrado el texto, me dice cuál es el valor sobre el texto de entrada que coincide con el patrón. Obviamente, como el patrón es fijo, THE, pues el valor coincide con el patrón, no hay más tutía, y me da la posición en la que lo ha encontrado. Está en la posición 12 de la cadena. Si yo cuento aquí LUK, pues estaré en la posición 12. ¿De acuerdo? Bueno, este es el concepto básico. La siguiente cosa que tenemos que entender de la librería regular expressions es que lo que busca es todas las ocurrencias sobre el patrón de entrada, ¿vale? En el anterior solo había una, pero ahora voy a buscar la secuencia STR y ¿qué sucede? Que la encuentro varias veces en la posición 16, en la 32 y en la 42, ¿de acuerdo? Efectivamente, yo tengo aquí string, strang y strungs, ¿eh? Como se pronuncia, mi inglés no es muy fino, pero ya lo entendéis. Y esas son las posiciones. Entonces, eso es lo que hace la regular expresión. Recorre el texto y me devuelve todas las concordancias que encuentra o del texto que cumplen con el patrón que yo le he dado, ¿vale? Esto por dentro es sofisticado, o sea, el concepto de regular expressions es sofisticado porque las regular expressions se compilan, ¿eh? Es decir, internamente lo que hace es construir al vuelo a partir del patrón que yo le doy de búsqueda, ¿no? A partir de esa regular expression, lo que hace es una forma muy optimizada y para un caso particular, pero lo que hace es construir una máquina de estados finitos, ¿no? Que recorre la cadena y obviamente pues eso está súper optimizado y lo hace bueno, ya veréis luego que lo hace muy rápido realmente, ¿vale? Lo digo porque cuando miréis el API, ¿no? O miréis ahí el código, pues veréis ahí que compilado, no sé qué, pues se refiere a eso, ¿eh? El compilado se refiere a que transforma la cadena de entrada en una máquina de estados finitos que la pasa por la secuencia, es como un autómata de Turing un poco más sofisticado, la cinta es mi texto de entrada y eso bueno, deja un estado interno que son las concordancias, los grupos y lo que vamos a ir viendo. Ese es lo que hace o el concepto de regular expressions que está en muchos lenguajes. Son estos convenios de patrones, hay una sintaxis de patrones y esta manera de construir una máquina de estado finito, ¿no? que recorre la cadena. Bueno, pues eso es el concepto de regular expression. No es algo de Delphi, sino es un concepto pues como el quicksort, ¿no? Un algoritmo de búsqueda, pues en este caso es de procesado de cadenas. Vale, siguiente ejemplo, un poquito más divertido, ¿vale? Otra cosa que podemos decirle a la regular expression es que el carácter que busco está en un grupo, digamos, ¿vale? Que es lo que le llama él, pues, clases de carácter, ¿eh? O sea, estoy buscando un solo carácter, esto que está entre corchetas representa un solo carácter, pero lo que yo le estoy diciendo es que el patrón que va a concordar aquí es cualquier vocal, pero esto es un solo carácter, ¿eh? Tiene que quedar claro. No busco la cadena A, E, I, O, U, sino busco la ocurrencia de una A, una E, una I, una O o una U, ¿de acuerdo? Y eso se expresa encerrando entre corchetes las distintas alternativas, ¿vale? Es una manera de hacerlo. Hay otras, pero esta es una compacta y este formato se conoce como clases carácter. Bueno, se me ha escapado una S de más porque como esto en inglés es character class, pues al final se me ha colado la doble S de class. Vale, si yo evalúo esto, ¿qué obtengo? Pues obtengo 5 ocurrencias, ¿eh? Hay una A en la posición 5, una O en la 7, una E en la 11, una I en la 14 y otra E
es la E la que se repite, sí, y otra E en la 16, ¿vale? Y las ha encontrado todas, pero como veis, la ocurrencia, o sea, el valor que concuerda es un solo carácter, ¿eh? Un solo carácter cada vez, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos algo un poquito más complejo. Algunas de estas clases vienen ya o están ya estandarizadas porque son muy típicas y entonces existe, digamos, una sintaxis abreviada, ¿vale? En lugar de tener que poner yo todos los caracteres posibles, que sería a lo mejor un conjunto un poco largo, mediante esta barra, que sirve para escapar también, pues hay varios, pero aquí os he puesto unos pocos. El barra D es dígito, digit, ¿vale? Entonces, barra D concuerda con cualquier número, 0, 1, 2, del 0 al 9, ¿vale? Si yo le digo que, bueno, continúo, para el Word es las que forman palabras, entonces esto es espacios, subrayados, cualquier letra, obviamente, o cualquier dígito. Eso es Word, lo que llaman Word, es la categoría esta. Y el barra S, la coma esta me sobra, aquí se me ha colado una coma, es barra D, barra W o barra S, simplemente. El barra S es space, cualquier espacio en blanco, ¿de acuerdo? Bueno, una ocurrencia del espacio en blanco, ¿vale? Entonces, si evaluamos esto sobre la cadena anterior, ¿qué va a pasar? Pues esto, que encuentra cada dígito, porque aquí fijaros que solo hay uno, ¿eh? Esto es un solo carácter o un solo elemento de la secuencia de la regular expression. ¿Cuántos encuentro? Pues 10, del 0 al 9, ¿vale? Que son los que hay escritos ahí. Y me ha encontrado el 3, el 1, todos los dígitos. Esto lo podríamos haber hecho más pedestremente con lo que hemos visto antes, pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Es lo mismo. ¿Veis? Si le doy a evaluar, el resultado no cambia, ¿eh? Esto, o sea, el barra D es una abreviatura de esto, para que yo no tenga que escribirlo todo, ¿vale? El barra W es una abreviatura de otra como esta, pero que tiene los dígitos, la A, B, C, D hasta la Z, el subrayado, ¿vale? Escribir esto pues es una tabarra, obviamente, y entonces existen estas abreviaturas y algunas otras, por ejemplo, el retorno de carro, pero bueno, el concepto ya está explicado y para eso tenéis las referencias luego para ampliar información. Vale, luego existen lo que se llaman cuantificadores. Por ejemplo, este significa el más significa una ocurrencia o más de un carácter dígito, ¿vale? Es decir, cualquier repetición arbitraria de dígitos, pero que al menos hay uno. Si yo evalúo esto, fijaros que ahora lo que encuentra es diferente. ¿Por qué? Porque él va avanzando por la cadena, llega al 3, que concuerda porque es un dígito, pero luego hay una coma, con lo cual se para y dice, bueno, la ocurrencia termina aquí. Sigue buscando la cadena y entonces encuentra la secuencia 1, 4, 1, 5, 9, que toda encaja, ¿vale? Con lo cual el valor de la ocurrencia, del match, ¿vale? Es 1, 4, 1, 5, 9, ¿vale? Entonces, fijaros que yo aquí estoy, o sea, esto es como si uno hubiera construido todas las alternativas posibles de barra D, barra D, barra D, ¿vale? O sea, ocurrencia de un dígito, ocurrencia de 2 dígitos, ocurrencia... Pero claro, escribir eso sería terrible, sobre todo porque es infinito, ¿eh? Entonces, la manera de abreviar eso pues es poner un más. Es decir, es al menos una vez, ¿vale? Si yo pongo esto significa 0 o n, ¿vale? Y esta significa 0 o 1, ¿vale? Si yo evalúo esto,
Es decir, la secuencia puede estar, el carácter, o sea, el dígito puede estar o no. Aquí no es muy útil, pero luego veréis ejemplos donde es útil que puedas poner que es opcional, digamos, la presencia de ese carácter. Y como veis, me los encuentra ahora, pero de uno en uno. ¿Por qué? Porque no admite más de uno. Si quiero que coja seguidos, tengo que poner la que habíamos puesto al principio. ¿Veis la diferencia, no? Se entiende. Si no, podéis preguntar ahí. Sensible a mayúsculas por lo que veo. Eso es una opción que se puede pasar cuando le das la regular expression. Eso es una pregunta que le han puesto aquí a alguien que no la había visto hasta ahora. Se puede configurar, ¿vale? Cuando construyes o cuando inicializas la regular expression, hay pequeñas opciones. Una de ellas es si va a distinguir mayúsculas de minúsculas. Otra muy importante es si permites que sea multilínea tu texto de entrada, ¿vale? O sea, si el multilínea lo considera, digamos, todo un solo texto o múltiples textos, ¿vale? Pero bueno, eso buceando un poquito en las referencias que os he dado, las podréis encontrar, ¿vale? O sea, os advierto que esto va cogiendo complejidad, ¿eh? O sea, con la regular expression se pueden llegar a hacer cosas extremadamente sofisticadas, pero hay que dominarlas mucho porque el inicio es así fácil y son muy potentes para esto, pero si empiezas a combinar cosas que ya veréis y miraréis en las referencias, se pueden hacer cosas bastante durillas. Vale, otro concepto que tiene esto. Bueno, o por ejemplo, en este caso, para aplicarlo, ¿no? Con el de buscar palabras, ¿vale? Aquí, ¿qué palabras me encuentra? Pues eso, ¿no? El valor de cada uno de los, me lo segmenta en palabras, ¿vale? Bueno, pues ya tenéis una forma de contar las palabras en un texto. Aquí me está contando los números también. Se podría hacer que elimine los números o que no los tenga en cuenta con otros patrones un poco más sofisticados. Por ejemplo, rangos. Aquí puedo hacer que, o sea, esto, el 2 guión, hay algunos caracteres pues que entiende que van en orden y entonces en lugar de tener que poner el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, pues le digo no, del 2 al 6, ¿vale? Eso es un rango, ¿de acuerdo? Sí. Del 2, exacto, del 2 al 6. Pues 3 está dentro, 4 está dentro, 5 está dentro y el 1 y el 9 los ha excluido, ¿vale? O sea, como veis, el tema este del conjunto pues ya permite hacer cosas no solamente poniendo explícitamente cada una de las ocurrencias, sino con rangos, se puede hacer combinaciones de estas cosas. Podríamos, por ejemplo, buscar solo los dígitos pares, poniendo 2, 4, 6, 8, ¿no? O cosas así. Vale. Otro concepto importante es el que ya está implícito en los corchetes cuadrados, ¿no? Es el de expresar alternativas, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en los corchetes cuadrados las alternativas son a nivel de carácter, o sea, yo si pongo 1, 2, 3, estoy queriendo decir, o sea, mejor lo escribo, y así lo veis. Esto y esto sería lo mismo, ¿vale? Esto es una forma abreviada, ¿no? Lo que acabo de poner es una forma abreviada de escribirlo de la izquierda. Sin embargo, la secuencia, el concepto es más amplio, porque lo que yo puedo poner aquí, a su vez, no es un carácter, sino otra secuencia completa, con lo cual no tengo por qué limitarme a dígitos, ¿eh? Puedo poner lo que yo quiera. Ya veréis, a medida que avance, veréis ejemplos donde esto se va combinando y se va sofisticando, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, pues estamos encontrando, pues eso, los 1, los 3 y los 5, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, le dijera aquí
14, 3 o 5, la cosa cambia. Esto ya no lo puedo hacer. O sea, si yo esto lo escribiera aquí, 1, 4, 3, 5, como digo, el carácter class está orientado a carácter. Entonces, él entendería 1 o 4 o 3 o 5. En cambio, aquí lo que estamos diciendo es la secuencia 14, la secuencia 3 o la secuencia 5. ¿Se entiende, no? La diferencia. Esa es la gracia de las alternativas, que son alternativas entre distintos patrones de regular expressions, a su vez. Es una manera de combinar regular expressions, ¿de acuerdo? Es una manera de hacer OR. Estamos haciendo OR. Por defecto, la sintaxis de la regular expression lo que entiende es AND. Yo voy poniendo una regular expression y las voy concatenando y eso lleva un AND implícito cuando lo que quiero es un OR, es esta. Entonces le puedo decir, mira, quiero algo que concuerde con esta regular expression o con esta regular expression. Pues eso lo hago con esta sintaxis de el carácter pipe. ¿Vale? Ok. Vale. Aquí estamos buscando un número que puede ir seguido de la coma y otro número, ¿vale? Con lo cual, esto nos va a permitir reconocer decimales, ¿vale? De forma arbitraria. Entonces, fijaros que la primera concordancia es toda la cadena, 3, 14, entera, con la coma incluida, ¿vale? Y encuentra, o sea, reconoce también el 3 y también me reconoce el 3, 14. O sea, todas las ocurrencias de este patrón dentro del texto de entrada. ¿Cómo está construido? Lo explico un poco por si alguien... Fijaros que la primera parte es obligatoria, o sea, debe haber una secuencia de dígitos y luego, con los paréntesis, agrupo y digo, detrás puede haber coma obligatoria y otra secuencia de dígitos, pero este grupo es opcional, ¿vale? Esa es la gracia. El interrogante, como está entre paréntesis, el interrogante, el opcional, el 0,1, está afectando al grupo al que estás encerrando entre paréntesis. Por eso, ¿qué estamos diciendo aquí? Que un número es algo que obviamente empieza con una secuencia de dígitos y opcionalmente hay una coma y una secuencia de dígitos. Bueno, no es muy... bueno, es lo que es un número decimal, ¿no? Por eso me reconoce todos los casos que aparecen aquí, tanto los decimales como el que no tiene decimales, ¿vale? Y ya veis que, bueno, pues es sencillito, ¿no? Con una regular expresión no muy compleja, o bastante simple, podemos reconocer ya cualquier número decimal que nos pongan. Vale, dentro de los cuantificadores hay otro más específico, que es este. O sea, antes hemos visto los, digamos, los más típicos, ¿no? De 0 una vez, al menos una vez, o 0 o n veces, ¿vale? Pero se puede precisar más, ¿de acuerdo? Aquí veis el caso, ¿vale? Lo que le estamos diciendo es una variante del patrón anterior, ¿vale? Donde le estoy diciendo que la secuencia esta no es... Antes habíamos puesto un más. Ahora lo que le estoy diciendo es que aparece una o dos veces, ¿vale? Con lo cual, ¿qué me reconoce? Pues me reconoce de este trozo 314, me está cortando el número, me está extrayendo esa ocurrencia, ¿vale? Esta también me la reconoce y esta también me la reconoce. Pero de la primera solo me lo ha cortado aquí. ¿Por qué? Porque le he dicho que la secuencia válida es un dígito o dos, ¿vale? No más, ¿de acuerdo? Y, de hecho, si yo aquí pusiera el 3, ya no concuerda. ¿Por qué? Porque es una o dos, 0 no.
¿vale? No es opcional, ahora he quitado el opcional. Si pusiéramos aquí el opcional, entonces volvería a concordar el 3-0, pero como no lo he puesto, es para que pues, vayáis viendo la filosofía de esto y la potencia que puede tener, ¿no? Más aún, fijaros que ahora ha aparecido estos grupos. Cuando yo pongo un paréntesis, estoy introduciendo el concepto, estoy hablando de lo que las reglas de expresión llaman grupos. Cada cosa que pones entre paréntesis la considera un grupo posible. Entonces, dentro de la ocurrencia esta, ¿vale? La ocurrencia es el match. Dice, sí, lo que ha concordado es 3-14. Eso es el trozo de texto que concuerda. Pero como tú me has puesto aquí entre paréntesis esto, y eso lo considera él un grupo que los va numerando internamente de 0 en adelante, lo que pasa es que yo el 0 lo estoy excluyendo porque el 0 siempre hay un grupo implícito, que es todo el patrón, ¿vale? O sea, tenemos que pensar como si aquí siempre hubiera un paréntesis. Aunque yo no lo ponga, el grupo 0 es a su vez toda la concordancia. Esto es porque trabaja así internamente. Entonces, el grupo 0 siempre me va a coincidir con lo mismo que hay aquí, con lo cual ya no lo escribo. Eso en el código lo veis que está comentado, de que el patrón, el grupo 0 siempre coincide con el match, con lo cual es redundante. Bueno, de hecho, digamos que por la manera en que trabajan las regular expressions, lo que ocurre es que el grupo 0, él te lo da como el match. O sea, él siempre trabaja en grupos. Como eso siempre es así, pues el paréntesis global de fuera no se pone, porque ya va implícito, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Dice, sí, la concordancia completa es 3-14, pero el grupo 1, acordaros que empieza a numerar en 0, ¿vale? Por lo tanto, este es el 0, que es el global, este es el 1, el índice es basado en 0. Entonces, el primer grupo empieza en la posición... Perdón, aquí he puesto posición 2 veces. No, esto está mal. El segundo posición es la longitud. O sea, está en la posición 20 y mide 3. Pequeño copy-paste por ahí que se me ha colado el título. ¿Vale? El segundo es la longitud. El grupo 1 está en la posición 20 de la cadena. Son 3 caracteres y su valor es este, 14. Efectivamente. ¿Por qué? Porque yo he metido la coma dentro del grupo. ¿Lo veis? Está dentro del paréntesis. Por lo tanto, la coma siempre estará. ¿De acuerdo? Pero esto me está... O sea, a la vez que estoy reconociendo el número, estoy separándolo, lo estoy pudiendo extraer la parte decimal que tiene el número. Lo estoy agrupando aquí, ¿vale? Para la segunda concordancia ocurre lo mismo, ¿no? Es 3-14, ¿vale? El grupo 1 empieza en la posición 58, también mide 3. Aquí siempre van a medir 3 porque es la coma y luego, bueno, siempre no, porque puede ser 2 dígitos o 1, perdón. O sea, si ponemos el que había, es que claro, había antes uno aquí. Si ponemos esto, vale, eso es. La longitud es 2, ¿vale? Este vuelve a ser 3, como decíamos, está en la posición 60 y su valor es la coma y el 14. Toda la secuencia que coincide. Como veis, la regular expression no solamente me está diciendo si mi texto concuerda con el patrón, no solamente me está encontrando todas las ocurrencias, sino que además me está permitiendo extraer la información o analizarla o separarla o como queráis llamarlo, para que luego yo en mi código pues pueda hacer cosas con eso, quitarle los decimales o no sé, lo que toque, lo que en función de tu problema necesites, ¿vale? Bueno, por ejemplo, podemos reconocer un número de teléfono en un texto. ¿Qué tendríamos aquí? Pues si el teléfono es internacional, típicamente llevará un más y un trozo de dígitos, pero eso es opcional, por eso hay un interrogante aquí. Después puede haber o no un espacio, ¿de acuerdo? Después puede haber 3 caracteres, 3 dígitos, y eso se repite 3 veces. Un grupo, otro grupo, otro grupo.
Entonces, la misma expresión, como que ya contemplo el espacio, si yo, por ejemplo, quito esto, ¿vale? Y le doy, me lo sigue reconociendo. Si quito el otro espacio, me lo sigue reconociendo, ¿vale? Si quito el prefijo, me lo sigue reconociendo. ¿Veis? O sea, aunque el usuario me lo escriba, bueno, si quieres reconocer más formas de escribirlo, pues tendremos que sofisticar la regular expression, obviamente. Pero bueno, es un pequeño ejemplo que nos puede permitir un poco, pues ya a aprovechar la potencia de esto, ¿no? O sea, imaginaros sin regular expressions, si quisieras validar a base de ifs todas estas combinaciones, ¿no? Pues recorriendo la cadena, me encuentro un más, no me lo encuentro, if, te queda un código que te puede dar un dolor de cabeza para depurarlo si hay algún error. En cambio, aquí, ¿vale? Obviamente, primero hay que entender un poquito la sintaxis de las regular expressions, pero esta es bastante sencilla, ¿de acuerdo? Creo que se puede seguir bastante bien. Esto, perdón, aquí hay una barra porque el más forma parte de la sintaxis de la regular expressions, con lo cual lo tengo que escapar, ¿eh? O sea, esto de aquí es porque si yo le quito la barra, él interpretaría que es repetir un paréntesis, ¿eh? Bueno, entonces diría, oye, esto no cuadra, porque además el paréntesis cuando lo quieres poner lo tienes que escapar también, ¿eh? Es decir, todo lo que compone la sintaxis primaria, que son unos pocos caracteres, ya los hemos visto, el paréntesis, el más, el asterisco, el pipe, todos esos cuando tú los quieres usar como literal, o sea, que han de ocurrir en la cadena, tienes que escaparlos, porque si no, el parseador de la regular expression no te entiende, ¿vale? Entonces, este primero significa simplemente que espero que haya un más y luego, porque aquí no hay ningún pipe, por tanto es detrás, o sea, seguido, una secuencia de dígitos. Eso forma un primer grupo, le estamos diciendo, pero que es opcional porque hay un interrogante. Y después puede venir una serie de grupos, hasta 3, que están formados por una secuencia de 3 dígitos que puede o no empezar por un espacio, ¿vale? Bueno, cuesta a lo mejor un poquito al principio descomponer, digamos, tu texto de entrada en estos patrones, pero al final es un lenguaje bastante natural, ¿no? O sea, las cosas en un texto, pues es eso, aparecen o no aparecen, son opcionales, o se repiten o no se repiten, o una va detrás de otra. Entonces, si uno piensa en cómo reconoces tú el patrón ese, bueno, pues tiene una traducción bastante directa. Obviamente requiere un poquito de práctica, como todo en la vida, pero no es muy difícil, ¿vale? Bueno, pues ya vemos que esto, ¿no? Que con una expresión no muy sofisticada, hay expresiones que ocupan todo esto, es decir, que esta es sencilla. Ya tenemos la flexibilidad, por ejemplo, pues para validar en una caja de texto, pues validar que el usuario me está introduciendo un número correcto, ¿vale? Un número de teléfono válido o con un formato válido. Aquí, en vez del espacio, si alguien quisiera, pues podríamos poner, no, puede haber un espacio o puede haber un guión. Bueno, pues hago otro grupo dentro y pongo una alternativa y digo /S o el guión. Y eso es opcional, ¿vale? Es decir, sería tan sencillo como poner aquí, entre paréntesis, esto y decir, no, esto tiene una alternativa, que es que puede ser esto o el guión, ¿vale? Entonces, a mí me sigue reconociendo esto, pero si yo ahora aquí pongo un guión, pues también lo reconoce, ¿vale? Bueno, otro concepto importante es este de los metacaracteres, ¿vale? ¿Por qué se llaman metacaracteres? Porque aunque en el patrón ocupan un carácter, no concuerdan con un carácter, sino con una posición lógica, que realmente no es un carácter, ¿vale? Por ejemplo, esto de aquí, el circunflejo, significa inicio del texto, ¿vale? Comienzo de la cadena, por así decirlo. Entonces, esto está buscando la letra D,
pero solo al principio de la cadena. Fijaros que esta otra no concuerda. ¿Por qué? Porque está al final. ¿Vale? O sea, lo que le estoy diciendo es que el patrón que busco es inicio del texto de. Entonces, por eso se llama metacarácter, porque aunque yo lo pongo como si fuera un carácter, ¿no?, una ocurrencia de un carácter en la regular expression, en realidad no es un carácter físico, digamos, un carácter lógico, es una posición lógica en el texto, ¿de acuerdo? Entonces, hay unos cuantos que estáis viendo aquí. Este sería inicio del texto, ¿eh? Fijaros que si yo lo quito, búscame la letra D. Me aparecen dos, la del inicio y la del final, ¿vale? Pero si le digo, búscame una D y que justo detrás esté el final de la cadena, entonces ya solo encuentro la última D, ¿vale? Puedo decirle que me busque las as, ¿vale? Pero que solo me busque las as donde estén en lo que le llama un boundary, una frontera de una palabra. Eso es la B, frontera, ¿eh?, de boundary. Entonces me va a dar solo las que están al principio de una palabra, ¿eh? ¿Veis? Esta y esta, pero no esta ni esta, ¿de acuerdo? En cambio, si le digo que me las busque al final, me va a encontrar las otras, ¿vale? Pues una A y final de texto, bueno, de palabra, ¿eh? Eso es el boundary. O sea, básicamente es que lo que hay a continuación es en blanco, ¿eh? Pero la diferencia está en que no concuerda, ¿eh? O sea, no me coge el espacio en blanco. Fijaros que es distinto eso de poner aquí una S. Si yo pongo aquí una S, lo que va a concordar es la A y la S, ¿vale? Aunque no la veamos aquí, porque el espacio es transparente, pero digamos que la concordancia tendría longitud 2, mientras que el value, mientras que si yo pongo esto es una posición lógica, no es el carácter físico. Entonces solo coge la A. Esa es una diferencia importante, ¿vale? Vale, ¿y qué es la B alta? Bueno, existen también las negaciones en la regular expression, o sea, estamos viendo todo el rato es lo que concuerda con, ¿no? Pero también existe el que no concuerde con, ¿eh? Y una de ellas es, por ejemplo, el barra B alta, ¿eh? Típicamente para los que son barra B, el convenio típico es minúsculas que concuerdan, mayúsculas es que no concuerdan, ¿vale? Entonces yo le puedo decir, búscame as que delante no haya un boundary, ¿vale? Entonces también me las va a encontrar, pero ahora no me encuentra, ¿veis? Me está encontrando esta A, posición 2. ¿Por qué? Porque lo que hay delante es una D, no es un inicio de palabra, ¿vale? Fijaros que es muy distinto eso de esto, ¿eh? Si alguien se pierde, que pregunte, pero bueno, creo que tampoco es muy complicado, ¿eh? Es entender que es una posición lógica y no un carácter físico, ¿eh? Bueno, entonces, jugando con esto, pues veis que las posiciones en que las encuentra, ¿eh?, son las internas a la palabra, ¿eh? ¿Vale? Esta A no cuadra porque a lo que tengo a la izquierda sí que es un inicio de palabra. Por lo tanto, esta A no la está cogiendo, ¿eh? Esta sí y esta también. Y esta no, y esta que hay en medio, perdón. Esta sí, esta no. ¿Por qué? Porque aquí delante lo que hay es un inicio de palabra, ¿vale? Bueno, como veis, se pueden hacer cosas sofisticadas, ¿no? Con esto de la lógica. El A y Z es muy parecido al circunflejo y el dólar, ¿eh? La diferencia esto solo afecta cuando le dices que la expresión es multilínea, ¿vale? La diferencia está en que uno es inicio de toda la cadena, mientras que el otro es inicio de línea, ¿vale? Simplemente. Pero es el mismo concepto, ¿eh? Lo que ocurre es que si tú tienes un texto de entrada, o sea, una regular expression que la consideras multilínea, no es lo mismo buscar barra A que o sea, que el circunflejo. Uno te va a encontrar todo lo que esté a principio de línea
que sería el circunflejo, y el otro te va a encontrar solo si está al principio de todo el texto. Cuando el texto de entrada es una sola línea, ambos conceptos coinciden, lógicamente. ¿Vale? Bueno. Tema de los grupos. Vale, los grupos, además de que los va reconociendo, ¿vale? Tú puedes referenciarlos dentro de la propia expresión, porque te los va numerando. Y eso es lo que estamos viendo en este ejemplo, ¿vale? Vamos a que lo evalúe primero, que es más fácil de entender, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que le ha concordado? Le ha concordado hasta aquí el texto. ¿Por qué? Porque yo le he dicho, mira, al principio del texto búscame una palabra, ¿vale? Pues una secuencia del carácter W, por lo tanto es búscame una palabra. Me aseguro que aquí termina, porque si hubiera un número o algo, es, vale, y esto termina en un boundary, o sea que se acaba ahí, o sea que solo tiene letras, no, por ejemplo, o que detrás no hay un número. Después coge, este punto significa cualquier carácter, es un metacarácter de estos, ¿no? Significa cualquier letra, esto concuerda con cualquier cosa. Entonces dices, vale, pues coge todo lo otro y tiene que terminar con ¿qué? ¿Qué es este barra 1? Este barra, cuando en la barra pones no una D, ¿no? Sino que pones un número, a lo que te refieres es al grupo número 1 que haya encontrado ya. ¿Vale? Claro, ¿cuál es el primer grupo que yo tengo? Este, la primera palabra. Por lo tanto, esto significa que avance o que continúe reconociendo cadena, porque aquí entra cualquier cosa, que continúe reconociendo cadena hasta que aparezca la primera palabra que había en el texto. ¿Vale? Eso es lo que estamos diciendo. Y efectivamente esto es lo que hace. La primera palabra es veraneo y en el momento que vuelve a aparecer, que es el grupo 1 que ya ha concordado, la cadena termina. ¿Vale? Otro ejemplo de algo que a base de ifs, ¿no? Sería como muy complicado de reconocer, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿esto para qué puede servir? Alguien puede pensar, ¿no? Pues oye, es muy típico, por ejemplo, que tengas instrucciones en un lenguaje donde puede haber construcciones que empiezan con una palabra, pero todas acaban con en, por ejemplo, ¿no? O construcciones donde la misma palabra que empieza es la que cierra, pero pone en, no sé, por ejemplo, if and if. Hay lenguajes que van así. Entonces, esto te permitiría decir, mira, me puedes buscar al principio if, while, for, no sé qué, pero esto se acaba, esta estructura se acaba cuando encuentres en y el primer grupo que encontraste. Claro, eso se puede expresar ahí pues muy fácilmente, solamente habría que poner aquí las alternativas que son y aquí el end delante, ¿no? Para decirle esto es un end y luego un boundary, si quieres decirle cualquier número de espacios, ¿vale? Si pones los espacios ya no te hace falta el boundary. Y luego el primer grupo que has encontrado. Pues con eso podríamos reconocer un bloque, ¿vale? O, por ejemplo, pensar en el HTML, ¿no? Hay una marca de inicio, corchete, yo qué sé, table, y luego hay corchete barra table. Tiene que concordar con el grupo de apertura, ¿vale? Pues esto se puede expresar aquí muy fácilmente con esta idea de que los grupos se capturan y se pueden referenciar dentro de la propia expresión. ¿De acuerdo? Bueno, nos quedan un par que son un poco más así ilustrativas. Por ejemplo, esto sería un ejemplo para reconocer una dirección de correo. Boundary de palabra, letras o puntos, porque pueden formar, o guiones, los que quieras, hasta la arroba. ¿Vale? Detrás de la arroba, otra vez, digamos, cualquier letra o carácter de palabra, puntos. El punto lo tengo que escapar porque ya habéis visto que punto, si le quito la barra, significa cualquier carácter, con lo cual lo tengo que escapar para que lo tome como literal. ¿Vale? Repítelo las veces que quieras. Entonces aparece un punto
y termina la cadena. ¿Cómo sé que termina la cadena? Porque es una secuencia de entre 2 y 4 caracteres, que es el sufijo del dominio de alto nivel, ¿no? O sea, aquí habrá un .es, un .com, un .biz, un punto... ¿eh? Pero serán 2 o 4. Entonces, le estoy diciendo que los últimos 2 a 4, con el punto, forman el dominio de alto nivel. Y frontera de cadena. Si yo le digo que recorra esto, pues efectivamente me extrae. O sea, no solo me reconoce esto, sino que además estoy logrando extraer el nombre, el dominio, bueno, el subdominio y el dominio de alto nivel, todo separado. ¿De acuerdo? Bueno, y no es tampoco muy compleja. O sea, escribir un algoritmo para que reconozca esto de cualquier forma, de las multiplísimas maneras que se puede dar, sin una regular expresión, ya sabéis, si alguien lo ha intentado, que es un parto, ¿vale? Bueno, y por último, porque ya nos estamos yendo un poco de tiempo, aquí tenemos una cadena, esta ya más compleja, es más larga, que, por ejemplo, permite extraer, esto, por ejemplo, si estoy haciendo un servidor DataSnap y quiero reconocer rutas y separarlas por qué trozo es el controller que estás invocando, cuáles son los parámetros, ¿vale? Aquí lo tendríamos. Hay 2 ocurrencias, la primera y la segunda, las he separado en 2 líneas en la caja, ¿vale? Hay las 2, aquí está la otra. Pero me está, igual que hemos hecho antes, me está extrayendo cada parte, ¿vale? Y lo que estoy ilustrando aquí, sobre todo, aparte de la potencia que puede tener esto, es que con esta nomenclatura de justo detrás del paréntesis poner un interrogante y entre corchetes angulares, bueno, hay variantes de la sintaxis, pero reconoce, la librería que tenemos reconoce las 2. Le pones ahí un nombre, esto luego por código te permite decirle, en lugar de recorrer cada grupo, te permite coger y decir, dame el grupo que le he llamado protocolo. Bueno, protocolo en este caso. ¿Entendéis? Lo que estamos haciendo es, para no tener que buscar los grupos por número, que es poco legible en el código, les puedo dar un nombre. Esto es el protocolo, esto es el dominio, esto es un namespace, lo que aparezca aquí es lo que será el nombre del controlador que quiero invocar y estos serán los query params. Simplemente es eso, ¿eh? No es un concepto nuevo, simplemente es ilustrar que los grupos les puedo dar un nombre en la propia expresión para luego facilitarme la lógica en el código, ¿eh? Dame el grupo que se llama query, dame el grupo que se llama controller, ¿vale? Y eso, pues luego ya se supone que tú con eso procesas lo que sea, ¿vale? Bueno, pues estos son hay más conceptos, ¿eh? O sea, se va sofisticando, ¿eh? Pero ya nos llevaría más del tiempo previsto, porque no es un curso de regular expression, será un webinar solo con una introducción para animaros a que lo uséis y que veáis que se pueden hacer cosas sofisticadas sin un esfuerzo muy costoso, sobre todo si lo comparas con hacerlo en código, ¿vale? Hacer un código que reconozca todas estas expresiones es muy complicado. Para terminar, os voy a hacer hay muchos, por ejemplo, el Visual Code, hay muchos editores de texto. Delphi también lo tiene, pero no es tan sofisticado. Tiene, a la hora de hacer Find and Replace, puedes trabajar con regular expressions, ¿vale? Delphi lo tiene, nadie se lo mira, siempre das al regular expression y pones un literal. Ahora a lo mejor os animáis a hacer cosas más sofisticadas, pero hay editores de estos de programación que permiten, por ejemplo, yo aquí tengo esta carpeta con todo esto son ejemplos en Delphi, cada uno con múltiples ejemplos. Fijaros que ahora le voy a decir que me busque algo aquí dentro, si quiere reaccionar, que no sé qué pasa, ahora, vale. Con esto termino, Vale, voy a decir, mira, quiero encontrar dónde se está usando el tipo de diccionary. Vale, vamos, que he puesto una letra de más, ¿vale? Pues ya me he encontrado ahí, Y que aquí ponga, pues no sé,
una palabreja, que vamos a considerar que esto es la clave, ¿vale? Entonces aquí podemos poner una secuencia de letras, ¿vale? Una coma, otra secuencia de letras, que será el otro tipo, ¿vale? Cierro. ¿De acuerdo? ¿Cómo que inválido? Inválido porque me sobra este paréntesis. ¿Vale? Y me encuentra estos, ¿vale? Aquí le podemos decir que busque declaraciones. No sé si vamos a encontrar alguna. No. Bueno, no importa, ya veis la idea, ¿no? La gracia está en que yo aquí puedo hacer un replace, ¿vale? Ah, sí, ya sé por qué poníamos un paréntesis. Es un paréntesis, otro paréntesis, aquí, ¿vale? Y aquí yo, por ejemplo, podría meter todo esto a su vez en un paréntesis y decirle que esto me lo cambie por el grupo 1, ¿vale? Ay, perdón, estoy haciendo, es aquí, en reemplazar, ¿eh? Esto lo va a cambiar por el grupo 1, ¿veis? Aquí me da un preview de cómo va a quedar. Y detrás del grupo 1 quiero que me pongas, habría que pillar, o mejor, en medio, aquí en medio, pum, un comentario que diga uso de diccionario con grupo 2 y grupo 3. Pues esto es lo que va a escribir, ¿vale? O sea, ¿veis? Tachará lo que había en rojo y va a poner esto y le va a añadir un comentario. Puedo poner un comentario, puedo poner una marca, puedo poner un to-do, puedo poner un review, no sé, lo que os guste, por ejemplo. Y esto me lo está haciendo en todos los ficheros. Fijaros que va rápido, ¿no? Ha procesado todos los ficheros, todo el texto de cada fichero, ¿vale? Y no ha tardado nada, ¿vale? Es simplemente para que vierais que efectivamente es muy rápido la regular expression, ¿eh? Que nadie se piense que porque esto que he explicado de que compila máquina de estados finitos y no sé qué, que esto es lento. No, esto está súper optimizado y va como un rayo, ¿eh? Y bueno, este es un ejemplo tonto, pero se podría utilizar para hacer cambios sofisticados, ¿no? En tu código, ¿eh? O sea, esto iría más allá del Final Replace, podéis usarlo para cambiar no solo un fichero a la vez, sino en todos los ficheros, ¿eh? Eso sí, siempre con copia de seguridad previa. Vale, pues that's all. Era una pequeña introducción en los ejemplos estos que os he pasado, perdón, ejemplos no, referencias que os he pasado antes, que se han cerrado. Vale, aquí tenéis una referencia, bueno, este es un artículo introductorio, el primero es un artículo introductorio que, digamos, se parece un poco a lo que hemos visto ahora. ¿Por qué no abres aquí? ¿Vale? Este de aquí. Esto es un sitio web dedicado exclusivamente a esto, de las regular expressions en general, y habla de la Perl Library de Regular Expressions, que es la que debajo está usando Delphi. Delphi lo que hace ahí en nuestra librería es envolver una DLL open source, que es la que implementa esta maquinaria. La usan muchos lenguajes, ¿vale? Y es esta web, ¿vale? Está dedicada al mundo de las regular expressions, hay tutoriales, hay, bueno, toda una serie de explicaciones, paso a paso, hay incluso un printable PDF, hay herramientas para evaluar, bueno, hay un montón de cosas. Os podéis pasar ahí días y semanas buceando en todos los detalles de las regular expressions. Y por último, hay esta, que también está muy bien, esta es una web que, bueno, es una versión sofisticada de la aplicación ejemplo que os he hecho yo, ¿vale?
que no solamente te permite escribir aquí una expresión y tal, sino que luego te la descompone aquí y te la va explicando, ¿no? Esto concuerda. Había un menú aquí. Hostia, va súper lento esto, no sé qué pasa, que reacciona, se está saturando la línea o algo. Bueno, ya es muy fácil de descubrir. Hay un menú ahí que os carga ejemplos, ¿vale? Os carga ejemplos para que podáis ver, por ejemplo, estos de reconocer un email, reconocer una URL, no sé, hay unos cuantos típicos. Y entonces aquí podéis jugar a probarlo, igual que lo que he hecho yo, ¿no? La única diferencia es que este además descompone la regular expression y te va autoexplicando lo que hace cada pieza, ¿no? Esto reconoce una secuencia de dígitos, plan, esto concuerda, esto no. Aquí estás diciendo que puede haber o no tal cosa, ¿no? Es decir, es como un analizador de la propia regular expression. Está chulo. Vale, pues ahora sí, eso es todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya gustado y que os anime a usar regular expressions en vuestra caja de herramientas diaria. Jorge, si me permites. Sí, ya estoy. Nada, solamente, bueno, pues muchas gracias, ha sido como siempre muy interesante. Recordaros que el viernes que viene tenemos otro webinar. Allí Jorge nos va a hablar de un tema muy interesante que especialmente creo que, les va a venir muy bien a la gente que esté haciendo aplicaciones que tengan que ver con gestión de documentos. Es el tema de la captura de firmas. Creo que vas a hacer algo con FireMonkey, etcétera. Sí, con Bueno, FireMonkey, sí. pues os emplazo al webinar del viernes que viene y también recordaros que el lunes termina la oferta esta del 40%, así que animaros y no dejéis pasar la ocasión. Y nada más, por supuesto, daros las gracias también a ti, Jorge, por ilustrarnos como siempre. Para eso estamos. Muy bien. Y nada, emplazaros al próximo webinar. Muchas gracias. Bye, bye.